Hay una sensación que, bueno, creo que muchas personas conocen, esa de llevar como un peso encima, ¿no? Algo invisible, pero que se nota. Sí, como una mochila, ¿verdad? Justo, una mochila invisible que vamos cargando pues con piedras, culpas viejas, heridas que no acaban de cerrar, decepciones, cosas que nos frenan. Se nota. Se nota a veces en la forma de estar, de moverse. Sí, en cómo reaccionamos, en esa dificultad para ir ligeros por la vida. Es verdad, esa carga, sutil, forma parte de la experiencia humana. Sí. Y para abordar esto vamos a sumergirnos en las ideas de un mensaje del pastor Javier Arango de Fuente de Vida, en Bogotá. Es conocido por su enfoque muy práctico de los principios bíblicos, porque mucha gente siente ese lastre, pero le falta la palabra, ¿no? La clave para entenderlo y soltarlo. Una palabra de las Escrituras que podría ser, bueno, como una llave para soltar justamente ese peso. Pues esa es la idea de hoy, ¿no? Indagar un poco, rascar en el significado de esa palabra griega, apolúo. Apolúo. Eso es. Y no quedarnos solo en la definición de diccionario, sino intentar entender, bueno, su potencial real. Ver si de verdad nos puede ayudar a vaciar un poco esa mochila que decíamos. Suena bien. Es una tarea interesante. Empecemos por lo básico, si te parece. ¿Qué significa realmente apolúo? Porque claro, la palabra en griego es apolío. Que ya suena potente. Sí, y aparece, fíjate, más de 65 veces en el Nuevo Testamento. Y aunque a veces la vemos traducida como perdonar o despedir, sin más. Que ya es bastante. Ya es, pero es que su significado, su campo semántico, es bastante más amplio, más rico. Vale, o sea que va más allá de un simple te perdono o adiós. ¿Qué más abarca? Porque eso ya sugiere que tiene miga. Exacto. A ver, fundamentalmente, apolúo es soltar lo que estaba atado. Soltarlo atado, vale. Eso puede ser muchas cosas. Liberar de una deuda, por ejemplo. O de una condena de la cárcel. ¿Físicamente? Físicamente, sí. Pero también es dar libertad de movimiento a alguien o algo que estaba, digamos, restringido. Implica también enviar a alguien, darle un nuevo destino, o incluso permitir que fluya algo que estaba como estancado. Vaya, es amplio. Lo es. Y lo más interesante es cómo Jesús la usa. No solo para hablar de perdonar una ofensa, sino para liberar el alma, soltarla, para que pueda vivir, para que pueda sanar, para cumplir su propósito. Entiendo. O sea, es como un desbloqueo, ¿no? Pero a muchos niveles. No es solo te quito esta culpa, sino te libero para que te muevas, para que seas, para que vayas a donde tienes que ir. Justo eso. Y las fuentes que manejamos proponen verlo en acción, con casos bíblicos concretos. El primero es muy visual, la verdad. La mujer encorvada de Lucas 13. Ah, sí. Un caso muy conocido. Llevaba 18 años así, doblada, incapacitada totalmente. Y Jesús la ve, la llama y le dice, mujer, ¿quedas libre? Y usa esa palabra, apolúo, de tu enfermedad. Y al momento ella se endereza. Es que es muy gráfico, sí. Y aquí, apolúo claramente va más allá de una simple curación física, ¿no? Totalmente. Es una liberación. Integral. Con esa palabra Jesús le está diciendo mucho más. Es como si dijera, estás perdonada de lo que sea que te tenía atada. Estás soltada de esa condición que te oprimía y ahora estás enviada a una nueva postura en la vida, erguida. Qué potente. Y esto, claro, resuena mucho con otros textos. Por ejemplo, el Salmo 103, que habla de cómo Dios perdona y sana, rescata del hoyo y corona de favor. Es ese movimiento de levantar. O sea que el acto de soltar divino, el apolúo, no solo limpia, digamos, la ofensa o el problema, sino que restaura la postura, la dignidad. Exacto. Te devuelve la verticalidad, física y espiritualmente. Entendido. Y conecta directamente con la misión que Jesús mismo describe, citando Isaías 61, ¿recuerdas? Ser enviado a sanar corazones rotos, proclamar libertad a los cautivos, abrir la cárcel a los presos. Claro. Al decirle apolúo a esta mujer, Jesús está haciendo exactamente eso. Está rompiendo una prisión, una que se veía y quizás otra que no. Y le está abriendo un horizonte nuevo. Podríamos decir que la liberación divina tiene el poder de enderezar y recolocar la vida entera. Me gusta esa idea. Enderezar y recolocar la vida entera. Sería como el primer gran titular de lo que implica apolúo, ¿no? Podría ser, sí. Vale, pues me quedo con esa imagen.
Ahora, el siguiente caso que analizan las fuentes nos pone delante un contraste brutal. Pilato frente a Barrabás, Mateo 27. Sí. Otro momento clave. Pilato usa la palabra apolúo para soltar a Barrabás, un criminal, un culpable reconocido, y sin embargo entrega a Jesús, al inocente. ¿Cómo encaja esto aquí? Pues aquí apolúo nos mete de cabeza en el núcleo del Evangelio. Es la gran paradoja. La sustitución. Exacto. El culpable es soltado, apolúo, porque el inocente ocupa su lugar, es atado por él en su lugar. Es la imagen pura de la redención por sustitución, como ya anunciaba Isaías 53. Él fue herido por nuestras rebeliones. El castigo que nos trajo paz cayó sobre él. Sí. El justo por los injustos, como lo resume luego el Nuevo Testamento. Nosotros, digamos los Barrabás, quedamos apolúo, libres, porque Cristo asumió nuestra condición. Vale, esa es la lectura teológica central. Pero, ¿qué más nos dice este episodio según la fuente que comentamos? ¿Añade algo más? Sí. Añade una perspectiva didáctica, podríamos decir. Sugiere que Jesús no solo enfrenta ese dolor para redimirnos, sino también como un modelo, para enseñarnos a gestionar el dolor de la ofensa, de la injusticia. ¿Cómo? Como si nos mostrara cómo afrontar la injusticia nosotros. Perdonar, es decir, soltar al que nos ha hecho daño, aunque sintamos que no se lo merece, como Barrabás, ¿no? Es, en cierto modo, hacer eco de ese acto redentor suyo. Claro, aunque cueste. Y cuesta. Puede sentirse como una especie de muerte para nuestro orgullo, para nuestro sentido de la justicia. Pero, según esta lectura, lleva implícita la promesa de una resurrección. Una resurrección a un estado de mayor libertad interior. O sea que la liberación del otro, incluso si nos parece inmerecida, podría ser la llave de la nuestra propia. Ese es el punto. Vaya, ese es un ángulo desafiante, la verdad. Soltar al otro para liberarse una misma, vale. Y esa idea de liberación nos lleva al tercer caso. El envío de Pablo y Bernabé desde Antioquía, Hechos 13. Ajá. Después de orar, ayunar, la iglesia local les impone las manos y los despidieron. Y usa la palabra apoluo para la misión. Exacto. Y aquí Apolo toma claramente el sentido de enviar, ¿verdad? De comisionar. Pero lo crucial, lo que subraya la fuente, es la condición previa. ¿Cuál? Que para que la iglesia los soltara hacia afuera, hacia la misión, Dios tuvo que haberlos soltado primero por dentro. Ah, claro. Ese tiempo de oración, de ayuno, no fue solo para discernir qué hacer. Probablemente fue también un tiempo para que ellos mismos fueran liberados de cualquier atadura interna que tuvieran. Cosas del pasado, heridas, quizá viejos rencores, cualquier cosa que pudiera ser un lastre para la misión. Tiene toda la lógica. Es difícil ser enviado con eficacia si el corazón sigue, pues eso, atado, anclado o herido. La fuente lo dice muy directo, creo recordar. No puedes ser apóstol a las naciones si sigues siendo prisionero de tus heridas. Tal cual. Es que querer el envío, querer ser útil, sin haber pasado por la liberación, parece un camino incompleto, ¿no? Sí, como querer correr una maratón con grilletes en los tobillos. Buena imagen. Plantea una pregunta importante, ¿no? Estamos a veces pidiendo ser enviados, ser usados por Dios, sin haber permitido primero que Él nos suelte de aquello que nos tiene retenidos por dentro. Este apoluo como envío, como misión, parece que requiere un apoluo previo, un apoluo como sanación, como liberación personal. Pablo y Bernabé no es que huyeran de su pasado, fueron liberados de él. Y solo entonces la Iglesia pudo soltarlos al mundo, la liberación interior como el pasaporte necesario para ser enviado al propósito. Exactamente. ¿Cuántas veces quizá nos sentimos en esa Antioquía personal, ¿no? Esperando un envío que no acaba de llegar porque falta ese soltar previo. Bueno, el siguiente caso que se menciona es el de un leproso sanado. La fuente cita a Lucas 8:48, donde Jesús le dice: «Ve, tu fe te ha salvado». Y lo despidió a Apolú. Hay que recordar la terrible exclusión social que sufrían los leprosos. Terrible, sí. Y aquí, fíjate, Apolú adquiere otro matiz importante, muy social. ¿En qué sentido? Al despedirlo, al soltarlo con esa palabra, Jesús no solo está confirmando la sanación física, que ya es enorme, lo está liberando del estigma, de esa etiqueta que lo tenía apartado, marginado. ¿Le devuelve su sitio? Le devuelve su lugar en la comunidad.
¿sí? Restaura su identidad, que estaba dañada por la enfermedad y por la exclusión. Esto amplía mucho el alcance de Apoluo, ¿ves? No solo trata con la culpa del pecado, sino también con la vergüenza, con la exclusión, con la identidad rota. O sea que el soltar divino también restaura la dignidad social y personal. No es solo algo espiritual e interno. Exacto. Aborda a la persona completa, en su contexto. Es una dimensión importante, ¿sí? Pensar en esas lepras de hoy, ¿no? Las etiquetas que aíslan y cómo Apoluo podría aplicarse ahí. Vaya. Y esto nos conecta con el último caso que analiza la fuente, el del endemoniado gadareno, también en Lucas 8. Otro caso extremo. Totalmente. Un hombre que estaba, fuera de sí, viviendo entre tumbas, atado con cadenas que rompía, el terror de la comarca. Y Jesús lo libera de esa opresión. El hombre, ya transformado en su sano juicio, quiere seguir a Jesús, quedarse con él. Pero Jesús lo despidió. Otra vez Apoluo. ¿Y aquí qué significa ese Apoluo? Pues es una doble acción potentísima. A ver. Primero, obviamente, la liberación radical. Soltarlo del poder del mal que lo estaba destruyendo. Eso es lo primero y fundamental. Claro. Pero segundo, ese Apoluo es también un envío. Un envío inmediato a una misión muy concreta. Jesús le dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. O sea, no lo suelta y ya está, como si lo rechazara. No. Lo suelta hacia un propósito. Lo libera para algo. La fuente usaba ahí la analogía de Israel, ¿verdad? Liberado de Egipto, sí, pero con la mente todavía esclava, queriendo volver atrás, quejándose en el desierto. Exacto. A veces pedimos liberación, oramos por ella, pero luego nos quedamos como paralizados. Sí. Sin dar el paso real hacia esa libertad ganada. ¿Y cómo se rompe eso? ¿Cómo se pasa de ser liberado a vivir en libertad? Pues la fuente sugiere que la liberación necesita fe activa. Necesita acción, como Dios le dijo a Moisés ante el Mar Rojo. Dile al pueblo que marche, no que se quede quieto esperando. ¿Qué avance? Que avance. Para el gadareno, y podríamos decir que para cualquiera, Apoluo implica eso, dejar atrás las tumbas mentales, el miedo, lo que nos definía antes, la vergüenza, el dolor, y caminar hacia la nueva identidad y la misión que se nos da. Jesús no solo lo sanó, lo activó. Convirtió su historia de vergüenza en un testimonio. Justo. Es como dice esa promesa de Isaías 61:7. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. Su pasado de oprobio se convierte en la materia prima de su mensaje. Qué bueno. Entonces la idea clave aquí sería, ser liberado, Apoluo, es también ser activado y comisionado, Apoluo, para un nuevo propósito. Es un doble movimiento. Exactamente. Liberación y envío van de la mano muchas veces. Vaya tela con la palabra Apoluo. Es increíble cómo una sola palabra puede desplegar tantísimos matices, ¿eh? Sí, tiene profundidad. Entonces, si intentamos recoger un poco los hilos de todo esto, Apoluo no es solo un término teológico abstracto, parece más bien un camino hacia una libertad integral. Sí, una libertad de muchas cosas, de ataduras internas, de deudas, de enfermedad, de estigma social, de opresión espiritual. Una libertad que, como dice Pablo en Gálatas 5.1, Cristo nos ha ganado y en la que tenemos que, mantenernos firmes, no dejar que nos vuelvan a poner el yugo. Y volviendo a esa enseñanza de Jesús en Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. La fuente proponía leerla precisamente a través de esta lente de Apoluo. ¿Cómo era? Era algo así como, soltad Apoluo y seréis soltados. Liberad y seréis liberados. Pone sobre la mesa una dinámica espiritual muy clara. Causa-efecto, casi, ¿no? Parece que sí. El acto de soltar, de liberar ya sea a otros, ya sea las cargas propias, activa, pone en marcha nuestra propia liberación. Hay una conexión directa. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Porque suena muy bien, pero ¿cómo se aterriza? Si Apoluo es la llave, ¿dónde la metemos? ¿En qué cerraduras? Bueno, las fuentes que hemos visto invitan a pasos bastante concretos, la verdad. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, tomar la decisión consciente de soltar a quien nos hizo daño, aunque no pida perdón, aunque no lo merezca aparentemente. Que eso es difícil. Mucho. Pero también liberarnos de recuerdos que nos tienen anclados al dolor. Perdonar de verdad, no solo de palabra. Dejar ir las expectativas frustradas, lo que pudo haber sido y no fue.
Soltar lastre. Soltar lastre, exactamente. Todo esto para poder caminar más ligeros, para poder avanzar hacia donde sea que se nos esté llamando. Esa es la conexión fundamental que parece proponerse, ¿no? Soltar para poder sanar. Perdonar para poder avanzar. Liberar la mente de esas ataduras para que Dios pueda enviarnos. Parece que nuestra disposición a soltar, a practicar ese apolú, es lo que abre la puerta a que actúe esa liberación más profunda y transformadora en nuestra vida. Muy bien. Y ya para cerrar, quizá podríamos dejar una pregunta resonando. Algo para que cada quien le dé una vuelta, más allá de esta conversación. Adelante. Si hemos visto que apolú a menudo implica ser soltado para luego ser enviado, ¿no? Para cumplir un propósito, la pregunta sería, ¿qué atadura interna, quizás una que ni siquiera reconocemos fácilmente, podría estar frenando nuestro propio despliegue? ¿Qué es eso que necesita ser soltado, apolú, hoy en mi vida, para poder ser verdaderamente enviada, apolú, a mi destino mañana? Buena pregunta para la reflexión personal, sí señor. ¿Qué necesito soltar hoy para poder ser enviado mañana? Ahí queda.